de todos los 4 puntos de México y ahora pues de los 4 puntos de la orbe, de la humanidad. Y todo esto, a final de cuentas, está enriqueciendo a estos pueblos originarios porque los tienen que ir incorporando a su vida cotidiana. Quizá uno de los ejemplos más notorios es el de aquí, de Iztapalapa. Pensemos en Iztapalapa, hay ahora los 8 barrios, están los pueblos, que por cierto, no todos los pueblos tienen el estatus jurídico en Iztapalapa de pueblo originario, Falta que todavía algunos alcancen ese rango, pero los que lo tienen, pues ahí está bien. Imaginen, esos 8 barrios que se formaron desde la época, digamos, casi del preclásico en Mesoamérica, cuando los primeros pobladores migraron de Cuicuilco para esta región, pues estamos hablando más o menos como de pocos años antes de la era de Cristo. Después se fundó Culhuacán, después se fundó Iztapalapa, después llegaron los chichimecas de Xolotl y después llegaron los mexicas. Al final de todos llegan los españoles, y en los años 70, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero en los años 70 la ciudad empezó a recibir gente de todas las partes del país. Llegaban a la franja del oriente de la ciudad, ocuparon Nesa, ocuparon Chimalhuacán, eran tantos que no cabían. ¿Y a dónde se fueron? A Iztapalapa, ¿no? Si hay hoy 68 lenguas que se hablan en el país, 50 y tantas, si mal no recuerdo 54, se hablan en Iztapalapa. No hay un lugar más diverso en todo México desde el punto de vista lingüístico que Iztapalapa. Y eso pues ha generado una efervescencia cultural bien interesante a nivel popular, a la que tenemos que ser sensibles y que se ha ido sumando a la herencia antigua, ¿no? Solo por poner un ejemplo, el ejemplo de Iztapalapa. Xochimilco pues ya va para allá, porque mucha gente que no cabe aquí pues está yendo para allá, o Tláhuac, ¿no? Entonces son procesos que siguen vivos, a los que tenemos que ser sensibles para darles cabida en las expresiones plásticas. Pero insisto, el punto de partida es la herencia primigenia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Cuando uno piensa en la historia antigua de la humanidad, piensa en las grandes civilizaciones, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes? ¿Los sumerios, dijeron? ¿Los sumerios, qué más? China, egipcios, la India, ¿van 4? Romanos, ¿no? Ya lo dijeron, Mesoamérica, y falta uno, Perú. Esos no eran incas, otros pueblos son muy anteriores a los incas. Son 6 sitios en la humanidad donde surgió la civilización de forma autóctona, es decir, que no fue herencia de enseñanzas de otros pueblos. En esa lista no están los romanos ni están los griegos, pero sí está Mesoamérica. De ese tamaño es la importancia de acentuar o poner atención en ese legado cultural. Lamentablemente ese legado se ha ido desdibujando, pues no solo por la conquista, sino ahora por la modernidad, por la forma de vida que llevamos hoy en día, ¿no? Pero afortunadamente, visualmente tenemos en este proyecto la oportunidad de volver a ser visible ese patrimonio. No se trata de quedarnos exclusivamente en el pasado prehispánico, no. Simplemente reconocer que ese pasado prehispánico es lo que determinó lo que somos, y a ese pasado se le han ido agregando cosas. No sé, imaginemos, si queremos hablar de la identidad de todos los pueblos del sur de la Ciudad de México, pues necesariamente tendríamos que hablar de los chalmeros y necesariamente tendríamos que hablar de los chinelos, ¿no? ¿No? Porque todos los pueblos comparten esa devoción con esa práctica que incluye una migración, que incluye peregrinaciones, que incluye alimentos, que incluye un calendario ritual, ¿no? Y no es prehispánico, aunque podamos ahí suponer que hay un elemento prehispánico al que se le agregaron los
los argumentos cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención de traer a cuento este diccionario visual para que ustedes vean que se inserta en un concepto del proyecto del Yolotanáhuac. ¿Me explico con eso? O sea, cada elemento iconográfico que vamos a ver acá tiene una razón de ser, y lo que quiero que quede muy claro, y ojalá lo estén grabando aquí o allá, no sé, no se trata de imponer un dibujo de imitación, no es nuestra intención, es simplemente dotarlos de elementos formales ya artísticos concebidos desde antaño para que sean su fuente de inspiración de ustedes. ¿Me explico? Son fuentes formales de inspiración. ¿Bien? Bueno, vamos a poner solamente como ejemplo los 3 avances que tenemos hasta el momento, que son los de los pueblos de San Gregorio Atlapulco, San Miguel Topilejo y San Francisco Culhuacán. Creo que esto es lo máximo, ¿no? ¿Lo alcanzan a ver? Bien, les cuento, con el equipo de investigación que tenemos, donde hay etnólogos, donde hay arqueólogos, donde hay historiadores, estamos primero ubicando como toda la historia local y haciendo una pequeña exploración de campo sobre pues tradiciones orales, sobre la historia escrita formalmente de cada pueblo, si es que la hay, porque lamentablemente la mayoría de ellos no lo tiene. Entonces tenemos que un poco tomar datos de aquí, tomar datos de allá. Y después la idea es que cuando se presenta la propuesta también debe de pasar por mesas de trabajo con la comunidad. O sea, esto que nosotros vamos a ver aquí, nosotros lo tenemos que compartir también con la asamblea de la comunidad, y la asamblea va a decidir mesas de trabajo para que ellos no solamente aprueben, sino enriquezcan y en cierto modo definan qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Y a partir de ahí ustedes ya tendrán luz verde para intervenir. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. Los tiempos, pues ya saben cómo son aquí. De repente son totalmente impredecibles, y cuando volteamos estamos viviendo en una confusión del pasado con el futuro, porque las cosas eran para ayer, pero no las dicen mañana, ¿no? Entonces, pues eso ni modo, eso va a ser así. Bien, primero en San Gregorio Atlapulco vamos a precisar varias cosas. San Gregorio Atlapulco, si hay alguien de por allá puede intervenir, bienvenidas sus palabras, ¿no? O su parecer también. San Gregorio Atlapulco tiene una personalidad muy peculiar dentro de los pueblos de Xochimilco. O sea, recuerden, son 18 pueblos totales en Xochimilco, los barrios también del centro, de la cabecera, ¿no? La Santísima y otros barrios, cada uno tiene sus peculiaridades, pero entre todos reconocen que la gente de San Gregorio es particular. ¿Cuál es esa particularidad? De pronto, una resistencia confundida con terquedad. Quizá ustedes recuerden que hace unos meses hubo un movimiento por una casa de cultura, después tomaron el pueblo por problemas de agua, y entonces es gente muy activa políticamente. Cuando uno platica con la gente de San Gregorio y sale el tema de por qué son tan activos, tan aguerridos, ellos dan dos argumentos bien interesantes. Yo no digo si son verdad o no, ese es su sentir. Primero dicen, es que este fue el último pueblo de la resistencia mexica, cosa que un poco está entredicho, pero ellos lo creen así. Y la segunda es que dicen, somos los últimos zapatistas de la ciudad. Hablando de zapatistas, de los zapatistas históricos, no hablamos de los zapatistas de los 90s, ¿no? Y esto en realidad lo que viene a decirnos es cuál es su actitud política. ¿Por qué? Porque han estado ligados a la tierra y al agua. Ahora su pugna política tiene que ver con el agua. Entonces, y evidentemente, ¿por qué? Porque su vida es lacustre, sigue siendo lacustre. Siguen siendo productores de chinampa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que producen así en términos generales.
pero también muchas de esas chinampas se han transformado en chinampas urbanas. Hay muchos problemas ecológicos con ello. ¿Por qué? Pues porque las chinampas urbanas pues tienen incrustados los cimientos de las casas, tienen las bajadas de agua de los drenajes rumbo a los canales, ¿no? Ellos están cobrando conciencia de ese problema ecológico y hay un movimiento de restauración por propia iniciativa de la gente, con ayuda de la academia, también hay que ser justos con la academia, ¿no? La gente que trabaja el ajolote, la gente que trabaja las aves migratorias, pues está colaborando con muchos chinamperos que quieren replantear su relación con su medio. ¿Qué ocurrió? Como en toda la presión demográfica de la ciudad, ¿no? En el siglo XX los espacios agrícolas fueron recibiendo la presión habitacional hasta que han sido reducidos. Sin embargo, tienen un terreno de monte, no todo San Gregorio está en los canales, hay una pequeña elevación, hay una montaña y también ahí tienen ellos tierra, ¿no? Entonces, la propuesta de San Gregorio pues tiene que estar vinculada con eso, con la vida lacustre, con la vida del agua y con este carácter de resistencia. El zapatismo, todavía ellos guardan fotografías de los últimos zapatistas que tienen identificados con nombre, con la familia, que fueron descendientes de estos zapatistas. Entonces, pues de repente a lo mejor habrá que hacer algún registro por nuestra parte con este sector de zapatistas históricos. Otra cosa que les da mucho orgullo local es el asunto de sus concheros. Ellos no les llaman danzantes porque distinguen entre los danzantes de los concheros. Tradicionalmente, en el México colonial, en la época barroca, hubo pues una especie de movimiento cultural de que muchas danzas que eran de origen prehispánico se reformatearan en forma barroca para estar a la moda del siglo XVIII. ¿Y qué se hizo? Se incluyeron instrumentos de cuerda populares. ¿Por qué? Pues porque no era suficiente las percusiones, y con estos instrumentos de cuerda que no era fácil conseguirlos porque eran caros, pues ellos los hacían a su manera y utilizaban las conchas de animales, de armadillos para hacer sus guitarras, sus mandolinas, porque la técnica de la mandolina italiana, que es de donde viene, precisamente tiene el cuerpo concavado y es muy difícil hacerla desde el punto de vista de un laudero. ¿Cómo lo resuelven? Pues con una concha de armadillo, ¿no? Es una salida práctica. Y con eso hicieron muchas mandolinas que funcionaron pues por todo el centro de México, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México. Estos concheros fueron tradicionales por siglos. Ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza a surgir el movimiento de la mexicanidad, empezaron a menospreciar un poco a estos grupos de concheros. Ustedes van a la villa y el 12 de diciembre ya no encuentran concheros, ya no los dejan a ellos danzar, porque ahora la mexicanidad toca más bien con huehuet, ¿no? Con puro huehuet. En San Gregorio todavía hay concheros, con sus atuendos barrocos, ¿no? Cada vez es más raro porque ahora muchos de los danzantes que copian de los códices las pinturas faciales o los atuendos que creen que hay en los códices y los tratan de reproducir, pero este movimiento conchero, que era un movimiento colonial, en realidad pues sigue vigente en San Gregorio y les da mucho orgullo. Les da mucho orgullo su movimiento conchero. Entonces ese es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. Finalmente, pues la vida del lago. ¿A qué nos referimos? Todavía hay pescadores. Es curioso porque la pesca tradicional en San Gregorio pues implicaba el ajolote para hacer, que se llamaba no ajolote, para ellos se llamaba tepocata, ¿no? Como aquí en Iztapalapa, y con eso hacían tamales, con eso hacían otros guisados, un mole especial para las bodas, y que evidentemente esa parte, si bien es cierto que hay gente que conserva las recetas, pues ya no lo hacen, por razones obvias, ¿no? Entonces, pero sí la vida lacustre todavía perdura, a cambio de pescar ajolotes o de pescar charales o acosiles, pues lo que ahora pescan es carpa y tilapia, ¿no? Entonces sí sigue habiendo aves migratorias. Ustedes van
Sobre todo pueden un poco irse, si quieren imaginar el pasado idílico de cómo pudo haber sido eso, váyanse al Parque Ecológico de Cuemanco y vean más o menos cómo es la vida de los, no solamente canales, ahí hay lagunas, hay pequeñas lagunas, ¿no? Entonces ahí pueden más o menos ver cómo se recreaba. La gente sigue transportándose en canoas. Por ejemplo, llega uno al barrio de la Santísima en Xochimilco a cierta hora y para llegar a su casa pues tiene que tomar a fuerza una balsa, no hay de otra. Entonces ya saben que la balsa sale a las 6 de la tarde y pues tiene uno que llegar ahí, ¿no? Ya llega a las 6 y ya se va con los vecinos que viven en la Chinampa, que hicieron habitacional. Eso ocurre también en San Gregorio. La canoa, la chalupa sigue teniendo, digamos, una vida útil en la vida práctica. No es un elemento folclórico para los turistas del fin de semana que van a las chalupas a pasear. Para ellos tiene otro valor. Siguen transportándose de manera individual o de manera familiar así, y obviamente pues originalmente lo usaban mucho para la pesca, no solo para el transporte. En esas chinampas cultivan muchísimas plantas medicinales, ¿no? Todavía hay mucha práctica herbolaria en San Gregorio. Hasta hace poco hubo parteras, ya no hay, ¿no? Con las parteras se acabaron los temazcales tradicionales. Hay gente que está retomando en otros pueblos de Xochimilco, pero está como ahí debatiéndose este elemento ahí entre una cosa de la tradición y la mexicanidad y lo que quedó de las parteras ahí, pero todavía se puede ver un poco ese elemento. Entonces, con esos pequeños antecedentes, esos y más que ya no vamos a entrar en detalle, pensamos la gente del equipo de investigación, por aquí vivía que hay un compañero, el etnólogo, y empezamos a buscar motivos que pudieran servir para la decoración de las cenefas, para la decoración, pues no propiamente los murales, porque recuerden que murales como tal no habrá, pero sí para hacer pequeñas combinaciones para las incrustaciones de lo que hemos llamado, entre comillas, medallones, ¿no? Estos vaciados de yeso con cemento y que se iban a incrustar en las paredes. Y pensamos que esto ya se hizo aquí en Iztapalapa, ustedes lo pueden ver acá por el centro, al lado del complejo de la alcaldía, que podemos jugar haciendo como recreaciones de diferentes elementos para combinar a estos medallones. Por ejemplo, si tengo una flor, pues le puedo poner una flor con un estilo, lo vamos a ver ahora, un estilo muy sintético, y a esa flor pues le puedo acercar quizá una ave, quizá una mariposa, ¿no? Y si tengo un cuerpo de agua, pues a lo mejor le puedo acercar un ave, o un pez, o un crustáceo, y que ustedes tengan esa libertad de hacer esas combinaciones también. Nosotros hicimos una pequeña tipología de cuáles eran los posibles elementos y cómo podrían combinarse, pero insisto, esto solamente es una guía, Ya los directores de arte, nosotros lo estamos abrevando de aquí, de allá, de una fuente y de otra, pero los directores de arte, que ya ustedes saben quiénes son los que les van a proponer a ustedes las combinaciones y ya ustedes las pondrán en práctica, y por supuesto yo creo que no van a estar cerrados a recibir también sugerencias de ustedes. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, miren, para las viñetas pensamos, voy a tratar de aumentar esto al máximo, a ver si no se quiebra mucho la imagen. Solamente como ejemplo, estos son algunos de los elementos acuáticos que hemos tomado de códices, pero no son los únicos, hay muchos más. Hay una base de datos en Excel, ahorita rápidamente la puedo presentar después de ver este cuadro. Este diccionario iconográfico va a estar a disposición de ustedes, entiendo eso, ¿no, Paula? ¿Sí, no, Marco? Entonces ya ustedes podrán ver ese diccionario y podrán jugar con él. Aquí solamente para efectos ilustrativos ante la comunidad elegimos algunos de estos elementos acuáticos. Vean, es muy interesante ver que es muy frecuente este motivo geométrico para aludir al oleaje y que lo vemos en diferentes contextos. Después, los colores, es una gama muy amplia entre todos los turquesas, ¿no? Ya eso lo definirán también los directores de arte, y
suele haber motivos geométricos para indicar el movimiento del agua. Lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver en otros momentos. Pueden jugar con esa geometría, que es bien interesante ver en otros contextos, que eso forma unas grecas bien bonitas. Las vamos a ver ahorita en otro, cuando veamos a los peces, y que están presentes en toda la concepción prehispánica. No solamente de la náhuatl, sino fuera de la náhuatl mantienen esta decoración del cuerpo de agua con esta concepción geométrica, ¿no? Con estos trazos. Aquí es muy simple, son muy líneas alternadas entre gruesas y ondulantes, y el oleaje y el contorno inferior. Pero vamos a ver otros más interesantes. Por ejemplo, el remate con el pequeño cuerpo de agua levantado y el remate del caracol visto de perfil, de una pequeña concha vista de perfil. Digamos que sin querer esto y esto representan lo mismo. Son diferentes perspectivas de lo mismo. Esto en cuanto al agua. Después, los habitantes del agua, podríamos llamarlo de una forma, que podemos incrustarlos dentro de las cenefas o utilizarlos, digamos, como un elemento autónomo arriba, o que los podemos utilizar, como está en este caso de este maíz, para hacer estos medallones. Podemos ver, vean, diferentes tipos de crustáceos. Ya estos catálogos los hizo el Archivo General de la Nación, que pueden verse de perfil, con cortes longitudinales, pueden verse de manera cenital y pueden formar, así como está esto, pues podría formarse un medallón. Ya en los de producción, la gente de diseño y de producción de medallones lo ponderará. Aquí quiero que vean algo bien interesante. Este medallón es una interpretación moderna de la gente que está haciendo el modelaje. Cuando lo hicieron, respetaron el estilo sintético del trazo original indígena. No es en los pueblos antiguos, sí hay algunas obras muy descriptivas y muy naturalistas, como los murales de Cacaxtla, pero no es la tendencia. La tendencia decorativa y la tendencia sobre todo del lenguaje iconográfico es que sea sintético, ¿no? Un poquito la idea de la descripción naturalista se impuso aquí en estas tierras con el Renacimiento. Si queremos dar una visión decolonizadora, tenemos que un poco dirigir el estilo a esto. Ahora, pensemos que si vamos a colocar, no sé, un muro de invento, 70 metros con un motivo geométrico, y le podemos poner cada N espacios estos remates, imaginen que tuviéramos que hacerlos descriptivos y naturalistas. Imagínenlo en la práctica. Ahora, imagínenlo estéticamente. ¿Quién va a detenerse a mirar el detalle de cada pluma de un ave que mide 30 centímetros? Y que pintarla va a implicar, o decorar esa ave naturalista, cada ejemplar, ¿cuánto tiempo llevaría? Para efectos prácticos, no es solamente conceptual, sino también práctico, este estilo sintético. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Porque esta parte creemos que sí es fundamental que la perciban, Vean, díganme ustedes, este es un pequeño sello de un pelícano. Llegaban pelícanos a la náhuatl. Imaginen ustedes el nivel de pensamiento abstracto para generar ese trazo. ¿El hecho de que sea sintético lo hace menos expresivo? Los reto a que descifren cómo alguien pudo concebir un pelícano así. Vean la armonía de la distribución del cuerpo. La sencillez del pico, que es lo que lo define como pelícano.
Lo vemos no solamente en trazos de sellos o en dibujos de códices. Vean un charal, tomado del Museo Arqueológico de Xochimilco. Estos son algunos medallones que ya se hicieron, el de una rana, el de un cacomistle, que está un poquito caricaturizado, bueno, pero en fin, ahí está. Vean, esta pieza arqueológica, su estilo, su concepción también es sintética. Esto se puede facilísimo trazar en papel o convertirse en un medallón. Y es una serpiente cascabel, vean, aquí tiene su crótalo. Esto empieza a ser ya influencia occidental en el siglo XVI, con estos bivalvos. Esto es prehispánico. Peces y crustáceos. Evidentemente, ¿esto para qué les gusta? ¿Es prehispánico? Claro que no, ¿verdad? Pero lo traemos a cuento por una razón. La concepción de la naturaleza, para los biólogos, para los lingüistas, es bien interesante cómo cada pueblo expresa, cómo concibe a los seres vivos con los que convive. ¿Por qué? Porque hay una taxonomía popular reflejada en la lengua. En el caso del náhuatl es muy bonito ver que hay un orden muy claro y muy preciso, similar al sistema linneano de clasificación. Recuerden que el sistema linneano es binomial, ¿no? Existe un género y una especie. El náhuatl funciona así, con palabras que son genéricas y después su especificidad. En este caso, michin se dice pescado, pero como ellos no concebían el mundo entre peces, mamíferos, crustáceos de una manera autónoma como nosotros lo hacemos en la ciencia occidental, sino que entendían que los peces y las aves tenían alguna forma de vínculo, pues había partes anatómicas que eran compartidas. Atlapali, que es como se dicen aleta, también vale para ala. Entonces, cuando vemos aquí, no es que estén haciendo una quimera, no, para ellos este es un pez colibrí. Este sería un pez loro. Este sería un pez ocelote. Este sería un pez mariposa. Y se nota con algunas características. Este ocelo michin era un bagre, y los bagres tienen estas manchas, ¿no?, en la piel. Entonces, pues, como estaba moteado, pues para ellos era como un ocelote, ese atributo anatómico, y le pusieron rostro de felino al dibujo para reforzar la representación fonética. Esto tiene un valor fonético, no solamente es iconográfico. ¿Cuál es el genérico? Michin. ¿Cuáles son los específicos? Ocelot, papalot, huitzilin, alot. ¿Para qué les gusta? Mariposa. Y vean lo que les decía de los motivos geométricos de estas grecas del agua. Aunque el trazo y el estilo es estrictamente renacentista, su concepción todavía es tradicional. Por eso, cuando uno se pone a tomar elementos aislados sin ton ni son, a veces no cae en cuenta que está modificando el sentido o el significado que tenía el elemento. ¿Me explico? De aquí están los otros peces. Esto no recuerdo qué nombre tenía. Totalmente sintético, es un dibujo tomado de un códice de una flor. Después vamos a ver que hay muchos dibujos de flor donde tienen distintos pétalos, distintos pistilos, que podemos quizá hasta definir qué especies pueden ser.
¿Qué les gusta a este? Un cempasúchil. Imaginen cómo cambiaría este cempasúchil si le pongo sombreado. Estas son otras especies que tienen un valor, pues vamos a decir, un poco más simbólico. Muchas flores van a tener 4 pétalos, porque la flor en sí misma de 4 pétalos era lo que reflejaba la estructura cosmogónica de los 4 rumbos, y eso sí es muy presente, ¿eh? Entonces, cuando usamos una flor de 4 pétalos, le estamos dando también esa carga a la representación, ese símbolo, ese valor simbólico. De hecho, les cuento, a ver si están de acuerdo, la idea es, según el equipo de trabajo, que a cada representación la acompañen periódicamente QRs que hagan estas explicaciones, donde ustedes mismos van a decir, es que yo tomé esta flor de 4 pétalos porque pues se representan los 4 rumbos y aquí estoy situando San Gregorio en el sur y no sé qué, lo que quieran poner. O esto fue tomado de aquí, de tal lugar, tal cosa, y que en el QR se pueda complementar toda esa información, ¿no? Otras representaciones ya coloniales del nopal, de las plantas medicinales, son muchas las que siguen produciendo en las Chinampas. No solo San Gregorio, ponemos a San Gregorio como el caso porque es el que ya vamos a empezar a trabajar, pero todos los pueblos de Xochimilco tienen esto. Y vean, esta flor es un relieve en una escultura. No sé si alguien la identifique. No la flor, sino la procedencia. Ajá, es una de las flores que aparece en el cuerpo de Xochipilli labradas. Vean, totalmente el estilo. Son como 20 flores, nada más pusimos una como ejemplo. Obviamente, de pronto, pues usar un peyote que lo tiene Xochipilli, pues implicará el riesgo del autor, del artista, ¿no? Ya ustedes sabrán correr esos riesgos. Y finalmente, un poco aludiendo a las actividades antiguas que perduran en Xochimilco, que se van a agregar a otras, como lo de los chinelos, como lo de las danzas de los Santiagos que ellos tienen. A lo mejor tenemos que tomar un emblema del Camino Santiago y ver que ellos lo sigan usando con los tipos de sombrero, y quizá usarlo también en la Cenefa. Esto no está acabado, pues, sino simplemente es un referente. Decidimos como decir, bueno, si a ellos les interesa tanto el asunto de los concheros, pues vamos a poner algunas representaciones de músicos. Vean, este es de un códice cercano a lo prehispánico, donde está su huehuetl, el músico de perfil, porque eso sí es muy claro. La representación frontal en la Mesoamérica prehispánica es rarísima. Rarísima. Y no hablamos de los nahuas, mixtecos, zapotecos, olmecas, mayas. Siempre es de perfil. De hecho, para los historiadores del arte, cuando ven un códice y ven que hay algo frontal, dicen, esto ya no es prehispánico. No es tan dracónica la cosa, pero sí hay gente que lo pone así. Esto, por eso está de perfil. Conserva el estilo prehispánico. Y este, frontal, colonial. Totalmente, vean, mucho menos sintético. No, vean, muchas de las cosas prehispánicas no necesitan línea de horizonte. Lo renacentista obsesivamente lo necesita. Aquí hay un músico tomando un huehue, un músico tocando un caracol desproporcionado, pero pues así está en el códice, y un códice que sí es prehispánico, un códice chamánico muy difícil de interpretar, que seguramente ustedes conocen, que es el mismo Xochipilli ejecutando un huehue, y de su voz emite un canto que remata en un difrasismo, en una composición de un símbolo fonético y también ideográfico. Tiene los dos valores, ideográfico y fonético. Es la vírgula de la palabra, que significa canto, cuica, que está emitiéndose en una secuencia del
del dios y rematado por una flor. In Xochitl y Cuícar, ¿no? Para referirse a este fenómeno del canto, de la danza prehispánica, y enfrente otro dios danzando con su sonaja. Pueden tomarse elementos aislados como esto, o como el huehuet, o como el dios tocando. Expresarlo todo en conjunto es complejísimo. Nos van a decir, no, necesito una semana para decorarlo. No, espérate, no. ¿De acuerdo? A esta labor, digamos, artístico, social, le agregamos actividades tradicionales. ¿Como cuáles? Cuerpos de agua con la canoa. No tiene que estar necesariamente el individuo. Si nosotros ponemos un cuerpo de agua y la canoa geométrica, que es muy simple, es suficiente para construir un mensaje. Y el remo cruzado. ¿No? Sabemos que sí, efectivamente, tuvo un valor importantísimo la canoa en la vida prehispánica y en la vida colonial. De hecho, a lo mejor tienen el dato, pero todavía para el siglo XX los canales seguían activos para llegar hasta el centro de la Ciudad de México. De hecho, ellos saben que en San Gregorio, Atlapulco, hay un canal que se llama Atenco, que era una pequeña laguna, y de ahí empezaba todo el flujo comercial que se le da a Xochimilco, que cruzaba a La Viga, mataba en Santa Anita y a donde llegaba. A Jamaica, ¿no? Bueno, a Jamaica después, pero inicialmente llegaba al Zócalo. Al lado, si nosotros vemos de frente el Palacio de Gobierno, del lado derecho vemos el muelle, que sigue existiendo ahí el muelle. No del lado de Correo Mayor, donde está la Suprema Corte de Justicia, donde era la Plaza del Volador. Ahí llegaba el muelle, y ese muelle para la Revolución seguía en funciones. Fue hasta después, en esa época, que se puso en práctica lo del canal de Garay, porque así fue el ingeniero hidráulico que diseñó la cosa, y por eso se llama canal de Garay, porque fue el que terminó de diseñar el desecamiento de esa zona del lago, llegando hasta acá, y nada más quedó el canal nacional, que llega, que sale de esos rumbos. ¿Y a dónde llega? Al CNA, al Río Churubusco, ¿no? Y ahí ya se mete, se entubó. En los años 50 se entubó Río Churubusco y se entubó el Río de la Piedad. Imaginen Tlalpan en los años 50 cruzando por dos ríos la calzada. Estaban los puentes y abajo los ríos. En los 50 hay gente que lo vio todavía, gente viva. Bueno, ahí ellos saben en San Gregorio que la laguna de Atenco era el punto de salida de toda la producción. ¿Qué llevaba esa producción? Hortalizas, flores, plantas medicinales. Llegaba, ¿no? Dicen a Jamaica, después se quedó en La Viga, después, bueno, en Santa Anita, en La Viga, y se fue reduciendo hasta que, ¿qué creen que ahora ocurre en ese canal de Atenco? En él descargan todas las aguas negras que vienen de Milpalta y de San Pedro Actopan. Cuando uno llega, nada más ve el tubo de desagüe y la laguna medio desecada, salitrosa. Es importante aludir a su vida lacustre, no como una cuestión de una memoria histórica, sino como una sensibilidad actual de algo que ocurre. Tarde o temprano se tendrá que hacer una obra, una planta de tratamiento, antes de que viertan esa agua ahí, por ejemplo, ¿no? De hecho, no sé si alguien vive por acá, por Río Churubusco, por el CNA,
¿no? ¿Cómo está el canal nacional a esas alturas? Lo están reconstruyendo, lo están rehabilitando. Y empieza esa rehabilitación ecológica desde aquí, desde Culhuacán. Y está quedando que tenemos experiencias de rescate de eso, claro. Y que nosotros como artistas podemos incidir visualmente en eso, claro. Entonces, perdónenme, no se vayan a ofender, no necesitamos jaguares ni mariposas monarcas, ni a María Sabina, con todo respeto. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí están los elementos. Algunos con valor fonético. Miren, les voy a poner un ejemplo. Existen todavía en las lenguas mesoamericanas un fenómeno que se llama difrasismo, que consiste en la unión de dos palabras que cada una tiene un significado diferente y que sumadas dan un tercer significado. Inac, agua, tepel, cerro. Altepet, ciudad. Xochitl, flor. Cuicat, canto. Xochitl, cuicat, pues dicen que es poesía. Que traduzcanlo como quieran, ¿no? Y hay uno que es para guerra, el más famoso es de Altlachinoli, ¿no? Que se puso de moda ahora con lo de la ciudad y la pieza del Teocalli de la guerra sagrada que están reproduciendo, pero hay más, son muchos, muchos más los difrasismos. Y aquí en el proyecto se elaboró un glifo de un difrasismo que significa guerra. Déjame ver si lo encuentro, ¿dónde está? Lo puse aquí como un elemento rescatable desde el punto de vista decorativo, aunque desde el punto de vista del lenguaje simbólico pues no aplica. Aquí está. Es un chimali y unas flechas. Mit, chimali significa guerra, fonéticamente y en el lenguaje escrito. Es un glifo con un significado preciso. ¿Por qué ponemos guerra en el contexto de lo que queremos hacer? ¿Pero está bonito? Pues sí, está bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que les queremos compartir, esa preocupación, para que traten de acercarse a ese lenguaje simbólico con seriedad y jueguen con él. Y que ya cuando jueguen con él, pues las propuestas sean bienvenidas y sean analizadas no por mí, yo nada más poder orientarlos, no, espérate, es que eso significa tal o cual cosita, pero nada más. Pero desde el punto de vista estilístico y la propuesta artística, pues pasará por el equipo de Marcos, por el equipo de Paola, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se captó la idea? ¿Se captó el espíritu? ¿De verdad, genuinamente? No sé si algo quieren agregar, Marco, Paola. O bueno, perdón, antes que ellos empiecen, si alguien tiene una duda, un comentario, es el momento, ¿eh? Bueno, este diccionario, lo voy a abrir aquí, a ver, déjame ver si está un poco los avances que llevamos de Vean, por ejemplo, no puse estas flores ahorita, no las vieron. La verdad es que son preciosas. La verdad te confieso que sería larguísima, pero con gusto se los decimos. Si tú me dices, oye, ¿qué crees? A mí me gustó esta, es renacentista, pero yo la voy a revertir, la voy a trazar en línea, dime de dónde la sacamos. Tarde o temprano nos vamos a tener que sentar a escribir esos contenidos para QRs. Entonces eso va a ser obligado. En el QR tendrá que haber bibliografía. Sí, por supuesto que sí, habrá esa apertura. Lo mencionaba porque estoy trabajando en una escuela chinampera, justamente ahí en el interior de Tlajumco, con este Pedro y Toño, y ellos están también haciendo como un rescate con toda la bibliografía, junto con la Casa del Pueblo, ahí en la biblioteca, y esas partes de las que mostraste de son peculiar porque eran bastantes que ya se tenían documentadas, ¿no? Sin embargo, yo creo que me extrañaron verlo, y justamente por eso preguntaba. No te preocupes, en las mesas de trabajo con el propio pueblo, ahí vamos a tener que abrir todo eso, tanto por parte de nosotros como por parte de ellos. Yo la verdad es que estoy a la espera de que definan las fechas de esas mesas de trabajo, pero ya las hablamos en el pueblo.
Seguramente llegará gente de la biblioteca, ¿no? Para eso. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Ahí se me hace importante rescatar a Chalchihuitl, porque era una representación iconográfica que inclusive hasta en las representaciones que hay en las... Otra vez yo. Comentaba que era importante rescatar a Chalchihuitl porque era una representación iconográfica que estaba justo en la parte de Xochimilco y pues era como esta parte de gotas que eran representativas pues como para el agua. Están representadas también en las cruces que justo se hizo pues esta combinación entre lo prehispánico y pues también lo católico. También creo que es importante rescatar como la casa de la bomba, que justo eran ahí donde salían los ojos de agua y era donde justamente recababan el agua, ¿no? Entonces eran importantes para los puentes y los diques que estaban pues concentrados en ese lugar también. Corrígeme, en la parte de Xochimilco. Corrígeme, pero la casa del agua ya está en Santa Cruz. Ya está en Santa Cruz. En Nativitas. No está en San Gregorio. Y esto obviamente lo de los dioses, claro que también lo hemos considerado. Aquí está, vean, está la hoja de Excel con los dioses, pero en realidad quien decida los temas van a ser la gente. O sea, sí creemos que nos van a pedir que esté Xilonen, que esté, no sé, Xochiquetzal, seguramente algunas deidades, en función de lo que ellos nos indiquen, ¿no? Y en función de lo que el arqueólogo que colabora en el equipo dice, aquí había culto a este y este dios, ¿no? Y a ellos un poco determinarán esos contenidos ya tan específicos en las mesas de trabajo. Pero sí, yo creo que si tú eres de allá, pues seguramente serás convocada a las mesas de trabajo. Sí, de todos lados. De hecho, también ahí en Culhuacán, pues justamente hay malacates que se hacían de Ixtlan. Sí, soy de Santo Domingo, pero justamente pues me interesa la parte de la investigación. Entonces, por esto que lo comentaba. Y justo también estaba representada en Culhuacán, Tlazolteotl, y pues con varias deidades ahí. Bueno, recuerden, Culhuacán en realidad no es un Culhuacán, son muchos Culhuacanes, son 8 Culhuacanes que están divididos en las 2 alcaldías. Unos están en Iztapalapa y otros están en Coyoacán. Vamos a empezar a trabajar con los de Coyoacán que están más alejados de la ladera del Huixastepetl. Entonces, evidentemente, es lo mismo que les digo. Bienvenidas las propuestas como la que hace la compañera, nos las pueden mandar con un correíto, seguramente Paola tiene esto o en los WhatsApp que tienen, pero al final de cuentas, el contenido final no vendrá de nosotros. Nosotros estamos sugiriéndole también a ellos, si son los Culhuacanes, pues ojalá incluyan el fuego nuevo, pero si de pronto ellos ponen más atención en la pasión, pues esas son decisiones comunitarias. Gracias. Pero sí, bienvenidas. Las propuestas de los malacates o esto, bienvenido. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? En cuanto a las gamas de color, ¿eso es como determinado por los pueblos originarios específicamente? ¿Con un acuerdo o un estudio, ustedes, todo el proceso de investigación con el INA, supongo? Sí, nosotros hacemos una sugerencia al equipo de arte, les damos nuestros argumentos para por qué manejarse tal gama o con tal familia de colores. Ellos desde el punto de vista artístico lo definen, elaboran varias propuestas y de esas propuestas los pueblos van decidiendo. Evidentemente bajo la norma del INA, porque eso también ya lo estamos considerando, ¿no? Que no podemos así como sin ton y son estar usando los colores. Esa parte, perdón, creo que a lo mejor Marco o Paola la puedan ampliar esa respuesta. Que no es propiamente investigación, pero sí un poco nos toca. Solamente sugerir las familias. Sí, en este momento ya hemos trabajado en diferentes paletas de color a partir de pues lo que les está diciendo el doctor Salvador, con el equipo del museógrafo Ernesto Bejarano, que él es también
ha trabajado en el Museo de San Ildefonso, y con el equipo de diseño, que son diferentes artistas plásticos. A partir de ahí es que hemos mostrado estas paletas a los secretarios tanto de obras como de cultura, y quienes nos han dado pues el visto bueno como para entrar a campo y que la misma comunidad sea quien decida cuáles son las paletas que les gustaría integrar, pero sí ya está pensado bajo la línea curatorial y bajo la línea estética que nos está planteando la misma investigación, ¿no? Tomando en cuenta que hay zonas lacustres, tomando en cuenta que hay zonas como bien lo mencionó el maestro, Topilejo, ¿no? Que está vinculado más hacia lo terrenal, no hacia lo terrestre. Entonces son formas en las que hemos venido pues trabajando anteriormente de manera comunitaria a través de las asambleas. Por ejemplo, en Mixquic pues fue la misma comunidad la que nos dijo cuáles eran sus intereses de color, y a partir de eso se les hizo como una propuesta, y fue como fuimos relacionando el color con el propio contexto. Pero sí, algo que estamos cuidando, se trabaja también, para que ustedes lo sepan, de la mano del área de patrimonio de la Secretaría de Cultura, quienes ellos nos hacen llegar no solamente los pueblos originarios que están pues cercanos al centro de la ciudad, que tienen que manejar ciertas paletas de colores, sino también pues nos están proporcionando cuáles son las propiedades que están protegidas. Entonces, no crean que el trabajo que ustedes vieron en el video nos compete únicamente al grupo que estamos acá. O sea, hay muchísima gente atrás de todo esto. Desde luego, pues están todos los compañeros muralistas que han dado su talento a este proyecto y que ha sido muy importante para la realización. Está también, pues, como les dije, el área de patrimonio, el área de comunicación, el área de gestión también, que son los compañeros que están continuamente trabajando en territorio. Entonces, ahora estamos justo ya formando un organigrama que nos permite tener, a partir de pues esta gran convocatoria, y que somos muchísimos los compañeros que ahora vamos a estar involucrados en los diferentes proyectos, como les dije al inicio, pues que podamos trabajar de una manera, yo lo nombraría, ¿cómo lo nombraría? Pues como con una forma que nos permita tener justo los tiempos y las formas para poder lograr todo esto, ¿no? Y pues eso es algo que más adelante tanto el compañero Marco como yo los vamos a ir pidiendo que vengan a las próximas charlas, irán de acuerdo a los muralistas con los muralistas, los coordinadores con los coordinadores. Entonces, a partir de eso iremos mostrando más, ¿no? Pero es importante que ustedes lo conozcan para que también nos sientan que esto es como una propuesta que estamos imponiendo, ¿no? Al contrario, se están sumando muchas manos, muchas experiencias que nos van a permitir pues lograr un proyecto que tenga una identidad, ¿no? Como la jefa de gobierno está buscando, y que justo pues el maestro nos estaba aclarando el día de ayer en una junta, ¿no? La importancia de rescatar la naturaleza de los pueblos originarios, y que a veces yo creo que desde nuestro proceso como individuos y desde una posición ya pues postcolonial también podemos asumir cómo pueden ser las cosas, pero justo acá están los especialistas que nos pueden ayudar, ¿no? A reinterpretar